Imagínate ir con tu grupo de amigos a dar una vuelta por el bosque y de repente ver una furgoneta de la DEA y estar al borde del infarto. Pero ¿por qué se pusieron así si no hacían nada malo? Bueno, realmente llevaban escondidos alrededor de 100 kilos de marihuana, por lo que malo no sé si será, pero ilegal sí que lo es, y mucho. Verás, estos no eran los típicos estudiantes de secundaria. Estos chicos tenían un imperio de contrabando donde habían traído 80 kilos de marihuana, y si sus padres se enterasen, los matarían. Sin ser detectados, los chicos se tiraron al suelo para encontrar una forma de escapar de la DEA, pero Nate Norman, el líder del grupo, hizo callar a los demás y encendió sus gafas de visión nocturna para echar un vistazo más de cerca, y comenzó a sonreír por lo que vio. Los agentes de la DEA, de los que tanto temían y que podían acabar con todo su imperio, estaban simplemente durmiendo en la furgoneta, y mientras superaron lo que fue hasta el momento el susto más grande de sus vidas, los chicos pasaron desapercibidos y llegaron a casa sanos y salvos, y Nate Norman, el líder del grupo, acababa de ganar los $500,000 más fáciles de su vida. En 2001, dos grupos rivales de secundaria se convirtieron en los mayores contrabandistas de drogas de los Estados Unidos, evadiendo al FBI, la DEA y a la patrulla fronteriza durante años. Habían movido 8,000 kilos de marihuana, ganando $32 millones, pero debido a celos, traiciones y malas decisiones, sus imperios se desmoronarían antes de que alguno cumpliera los 20. Esta es la verdadera historia de los empollones de clase que se convirtieron en reyes de la droga. Al principio a Nate Norman no se le conocía por ser un criminal. Era un joven de 19 años sin un centavo que había abandonado la secundaria. Trabajaba en Pizza Hut y vivía en el sótano de su madre en Idaho. Lo más cerca que había estado del crimen organizado era viendo la película de El Padrino. Aunque sin un título y con un trabajo sin futuro, se dio cuenta de que no podría alcanzar el famoso sueño americano. Pero un día, cuando Nate y su amigo Topher estaban fumando un cigarro de la risa y hojeando la revista High Times, se encontraron con una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Canadá tenía la mejor marihuana del mundo y moverla a través de la frontera era un negocio de aproximadamente $7,000 millones. Aunque la gente sabía que Nate entregaba pizzas por la ciudad, lo que no sabían era que también entregaba marihuana. Aunque los precios de Nate eran altos y la calidad de su marihuana era pésima, saber que los mejores cogollos del mundo estaban a tan solo unas horas de distancia le hacía soñar a lo grande, y Nate sabía que podría venderla increíblemente bien si la tuviera a su alcance. Entonces se volvió hacia su amigo Topher y le dijo que deberían convertirse en contrabandistas internacionales de drogas. Ahora, aunque esta idea de montar una empresa criminal sonaba genial para un joven de 19 años, hacía falta bastante dinero y ambos estaban en bancarrota. Pizza Hut no pagaba bien y Topher trabajaba a tiempo parcial en un parque de atracciones, pero Topher, creyendo en su mejor amigo Nate, vendió un viejo bote que había sacado del lago por $1,200, y suponiendo que eso sería suficiente para comenzar su imperio, se dirigieron a Canadá con lo que eran los ahorros de toda su vida. Aunque después de pasar sin problemas el puesto de control, rápidamente se dieron cuenta de que Canadá no era lo que pensaban. La revista High Times hacía parecer que la gente vendía marihuana sin esconderse, pero en realidad se veía igual que Estados Unidos, excepto por los kilómetros. Así que, sin haber encontrado a ningún vendedor después de horas buscando, se dirigieron a un bar canadiense para comer algo y organizar mejor el plan. Allí conocieron al viejo Frankie, un cliente habitual del bar. Cuando Nate y Topher se acercaron a él, le dijeron que si podía ayudarles a conseguir medio kilo de flores, a lo que Frankie contestó: sí, claro, tengo los mejores cogollos de Canadá. Pero todo su alijo estaba en su apartamento, así que mientras Nate y Topher intentaban contener su emoción hasta llegar allí, pensando que este era su gran contacto para montar el imperio, el viejo Frankie acababa de encontrar a su próxima víctima. Al llegar a su apartamento, los dos se dieron cuenta de que Frankie parecía un poco sospechoso, pero ¿a dónde más iban a ir? Estaban desesperados, llevaban horas buscando. ¿Cuánto dinero tienen?, dijo Frankie. $1,200. ¿Es eso suficiente para medio kilo? Eso es perfecto. Eso es exactamente lo que cuesta, contestó Frankie de nuevo. Para cuando Nate abrió la bolsa para oler esos cogollos que había viajado tanto para conseguir, Frankie les dijo que era una falta de respeto, así que sin oler y ni siquiera mirar bien la marihuana, entregaron lo que eran sus ahorros de toda la vida a un abuelo sospechoso que acababan de conocer en un bar canadiense, y con la bolsa de la supuesta mejor marihuana del mundo en la mano, comenzaron la parte más difícil: tratar de llegar a casa. Según la revista High Times, la frontera canadiense es 5 veces más larga que la mexicana, pero no hay vallas. Quiero decir, caminas por el bosque y de repente cruzas líneas internacionales, y mientras miles de contrabandistas escondían marihuana en remolques de caballos, motos de nieve, veleros, incluso túneles subterráneos, caminar con marihuana a través de la frontera era lo más fácil, pero también lo más arriesgado. Así que el plan
era que Nate condujera de regreso a casa solo, mientras Topher pasaría su preciada carga caminando 11 kilómetros a través de la naturaleza canadiense llena de osos, totalmente solo. Horas después, con tierra en la cara, Topher vio el primer signo de civilización americana, Outback Steakhouse, donde no hay reglas, es pura supervivencia. Con Nate estacionado afuera, Topher se subió para celebrarlo con uno de sus cigarros de la risa. Parecía que el plan había funcionado, todo había ido bien, pero después de la primera calada, algo estaba mal. Esto no era lo que salía en la revista High Times. Frankie les había vendido marihuana mexicana. En otras palabras, esto debería haber costado $500, no $1,200. Frankie les había vendido cogollos que se cultivaron en México, se contrabandearon a Estados Unidos, se movieron a Canadá y luego se volvieron a contrabandear a Estados Unidos. Y ahí fue cuando aprendieron que no se puede confiar en nadie en este juego, incluidos los ancianos y los débiles. Pero afortunadamente, la marihuana en Idaho era tan mala que en realidad aún podían ganar dinero con esto, y contactaron a su viejo amigo Scott para que la vendiera en las calles. Días después, Scott regresó con $2,400, el doble de lo que habían comprado, y con su modelo de negocio probado, puedes imaginarte lo felices que estaban. Nate y Topher se sorprendieron al descubrir que podían ganar $3 millones en tan solo 14 meses, duplicando su dinero con cada viaje de contrabando. Y para ellos eso parecía suficiente, porque con 3 millones en mano, los dos podían comprar una casa, comenzar un negocio y salir del juego lo antes posible. Porque cuando atrapan a los narcotraficantes, siempre es porque se vuelven demasiado codiciosos y se delatan, pero eso no les iba a pasar a ellos, o eso creían. Se prometieron a sí mismos no usar armas, no involucrar a chicas y no llamar la atención, pero no sabían que una vez que estás en el juego, no hay salidas fáciles, porque mientras las recompensas son grandes, los riesgos son aún mayores. De medio kilo pasaron a 2, 4, después 8, y Nate cada vez se encontraba más cómodo conduciendo con miles de dólares a través del puesto de control canadiense, haciendo un pequeño saludo desarmante y una pequeña sonrisa de labio. Pero hoy, mientras pasaba por el puesto de control canadiense conduciendo de vuelta a casa, Nate realmente pensó que este era su verdadero futuro. No necesitaba la universidad. Con unos pocos viajes más de contrabando podría quitarle las deudas a su madre, y si encontraba un buen cultivador, Nate podría hacer mucho dinero. Pero entonces en su espejo retrovisor vio esas luces rojas y azules canadienses. El sonido crecía cada vez más fuerte. Sí, chicos, Nate Norman estaba a punto de ser detenido por la policía. Iba a durar poco su vida de ensueño. Cuando la gente aparcó su coche y se bajó, Nate solo podía pensar en lo jodido que estaba. Pero cuando bajó la ventana, el agente le dijo: "Entonces, ustedes están contrabandeando. ¿Por qué no van a conseguir nada de marihuana yendo a Creston? Hay un montón de policías. Necesitan ir a Nelson". Sí, como escuchas, les dejaron irse sin problemas e incluso les hizo una sugerencia sobre dónde encontrar esa marihuana perfecta que buscaban. Nate estaba totalmente equivocado. Canadá era muy diferente de los Estados Unidos. Ahora, más grande que los coches, la madera e incluso el jarabe de arce. En 2001, los cogollos eran el negocio de $7,000 millones al año, y Nelson era la capital de eso. ¿Pero por qué? Bueno, Canadá tenía algunas de las leyes sobre marihuana más relajadas del mundo en ese momento. Generalmente había un gobierno ligeramente más humanitario. No les interesaba encarcelar a personas por el resto de su vida porque ellos mismos tomaran la elección de fumar hierbas. A su vez, las tiendas hidropónicas que vendían equipos para cultivar se extendían por toda la ciudad, de donde salían los famosos cogollos canadienses que eran buscados en todo el mundo. Y para Nate, esto era una gran noticia, ya que era su objetivo desde que lo vio en la revista The High Times. Así que caminando en las varias tiendas hidropónicas canadienses, Nate finalmente encontró a los verdaderos cultivadores que podían conseguirle el producto para llevar grandes cantidades a los Estados Unidos. Y gracias a esta decisión fue cuando Nate realmente empezaría a ver dinero en las cantidades que él quería. Y estuvieron muchos meses haciendo este proceso hasta conseguir cientos de miles de dólares. Sí, como escuchas, Nate ya estaba viviendo su vida de ensueño. Unos meses más tarde, en un viaje típico a por mercancía, Nate y Topher esperaron hasta que cayera la noche y condujeron hasta llegar a un atajo que se encontraba antes de la frontera, donde Topher, vestido de camuflaje, saltó y desapareció entre los árboles. Pero en lugar de que Nate llevara el dinero a través de la frontera como hacían siempre, fue su amigo Topher el que esta vez estaba llevando una bolsa de hockey llena de efectivo. Más de 5 millones sacarían de beneficio en esta operación con los cultivadores en Canadá, y luego al hacer el intercambio, él entregaría la bolsa a Nate con el producto, quien se la entregaría a Scott, que más tarde se la entregaría a cientos de distribuidores, y por todo esto, Topher ganaba $11,000 con cada recorrido, mientras que Nate en este punto ya había acumulado más de $250,000, más dinero del que había visto en su vida. Verás, estos cogollos estaban en demanda y la operación de Nate necesitaba expandirse. Con estas cantidades
cantidades de dinero entrando, los chicos se pusieron serios sobre sus métodos. Topher contrató amigos de la escuela secundaria para ayudarlos con las entregas, ya que estas cargas eran demasiado para una sola persona. 6 Toyota 4Runners llenos de dinero se dirigían hacia los puntos de entrega, donde los chicos se vestían de camuflaje y desaparecían en los árboles con bolsas de hockey llenas de efectivo, a veces hasta $400,000. Aunque al principio se prometieron no ser ostentosos con su dinero, pronto comenzaron a gastar en cosas que siempre habían deseado: cuatrimotos, motos de agua, televisores de pantalla plana. Scott se mudó de la casa de su madre y le dijo que estaba alquilando un pequeño departamento, cuando en realidad había comprado una casa junto al lago. Nate comenzó a organizar fiestas casi todas las semanas, invitando a la mitad del pueblo. Nate debería haber estado controlando a sus amigos para que no hicieran demasiado ruido, pero él era el peor de todos. Se compró una mansión de 8 habitaciones, varias casas de seguridad, un Escalade con llantas de 24 pulgadas, cadenas de diamantes, armas y todo tipo de lujo que te puedas imaginar. Como muchos narcotraficantes, estaba convencido de que se convertiría en rapero, por lo que construyó un estudio de música totalmente equipado. También encontró una novia que había conocido en un evento de la iglesia, o eso le dijo a su madre. En realidad era una stripper llamada Buffy, y Nate la colmó de joyas, bolsos de Gucci y viajes a Cabo. Pero mientras Nate disfrutaba de su nueva riqueza y poder, Topher estaba cada vez más preocupado por el estilo de vida llamativo que estaba llevando. Suplicó a Nate que salieran del negocio, pero se rió en su cara, diciendo que no pararía hasta que la policía lo atrapara, ya que creía que podía pagar los mejores abogados para sacarlo de cualquier problema. El objetivo inicial de $3 millones que se habían propuesto era lo que ahora ganaba Nate en un mes. Para calmar a Topher, Nate aumentó su salario a $80,000 por viaje, asegurándose de que su mejor amigo, el que había estado con él desde el principio, permaneciera en el negocio. Una noche, un grupo de pandilleros se acercaron en coches y formaron un tiroteo en una de las fiestas que organizaban. Uno de los amigos de Nate disparó al aire para dispersar la pelea, pero nadie lo escuchó. Nate, borracho, disparó contra la casa. La multitud gritó, todos huyeron. Los vecinos llamaron a la policía y los coches aceleraron y se estrellaron contra las vallas. Scott fue detenido camino a casa con $20,000 en el bolsillo, pero la policía lo dejó ir, y la noche siguiente organizaron otra fiesta más loca todavía en la misma casa. Se sentían invencibles. Sin embargo, la realidad pronto los alcanzó a las 3 de la mañana. Nate recibió una llamada de Scott. Había sido robado por 3 hombres enmascarados que entraron en su casa. Lo mantuvieron a punta de pistola y exigieron saber dónde estaba el dinero y la marihuana. Le dijeron que si no cooperaba le cortarían un dedo. Scott les entregó $60,000 en efectivo y algunos kilos de marihuana, pero Nate sabía que había alguien detrás de todo esto. Juan, otro joven narcotraficante de Idaho, estaba decidido a recuperar su parte del mercado. Juan, un adolescente convertido en capo de la droga, no estaba satisfecho con compartir las ganancias y había contratado a Giovanni, un tipo que nunca había cometido un crimen, para eliminar a Nate, ya que este se estaba quedando con todo el mercado. Pero en lugar de hacerlo de inmediato, Giovanni decidió robar a Scott primero para obtener algo de dinero extra. Cuando Nate se enteró del robo, pensó que era obra del cartel o de otros pandilleros de la ciudad. No se dio cuenta de que estaba en una guerra territorial con Juan. Por primera vez, Nate estaba realmente asustado. Se mudó de su casa, alquiló otra en el otro lado de la ciudad y comenzó a dormir con una pistola cargada bajo la almohada. Intentó pasar desapercibido el resto del verano, mudándose con su novia, pero después de romperse ambos brazos en un accidente con su moto de cross, desarrolló una adicción a los analgésicos. A pesar de todo, la operación continuó. Los chicos contrataban a amigos para transportar el dinero y la marihuana a través de la frontera. Los riesgos eran altos, pero las recompensas también. Sin querer salirse del juego, continuó meses viviendo con miedo y adicto a los analgésicos, pero pronto las cosas iban a empeorar. El 13 de noviembre de 2002, un leñador descubrió el cadáver de un joven en el bosque. La policía identificó al joven como Brendan Butler. Los padres de Brendan estaban en shock. Le dijeron a la policía que él tocaba el violín. Era un estudiante honorífico. En fin, un buen chico. ¿Quién querría acabar con su vida? Pues bueno, al rebuscar más, la policía descubrió que Brendan Butler llevaba una doble vida bajo el apodo de Juan. Era un gran distribuidor de marihuana en todo Estados Unidos y su principal rival en el negocio era Nate Norman. Cuando salieron a la luz los titulares sobre la muerte de Juan, Nate le dijo a su equipo que no tenía nada que ver con eso, pero nadie le creía. Nate había pasado de ser un repartidor de pizzas viviendo en el sótano de su madre a un capo con un imperio de contrabando que incluso envidiaba el cártel. No parecía fuera de lugar que Nate pudiera estar involucrado, pero realmente tenía problemas más grandes que resolver. Ese mes, algunos de los distribuidores de Nate fueron capturados por la policía. Encontraron dinero, drogas y armas en ellos. Desde la cárcel, los distribuidores hicieron su llamada telefónica habitual y es entonces cuando la policía los escuchó decir: "Dile a Nate
Nate que me han detenido. La DEA, el FBI y Seguridad Nacional ahora sabían que Nate Norman era el cerebro detrás de toda esta operación. ¿Y qué pasó con Juan? Resulta que Juan no tenía idea de que sus propios sicarios estaban enfadados con él. Estaba tan drogado que literalmente se olvidó de que les debía dinero. Después de retener esos 5,000 durante meses, Juan llevó a Giovanni y su equipo al bosque, donde quería que el cuerpo de Nate fuera enterrado cuando el asesinato estuviera hecho. Allí, Giovanni le preguntó nuevamente por el pago inicial. Juan le dijo: "No te preocupes, hermano". Giovanni se enfureció. Juan le dijo que se calmara y fue ahí cuando agarró a Juan por el cuello, apretando cada vez más hasta llegar a acabar con su vida. Pero ahora, con el cuerpo encontrado, el asesinato, los dedos y el dinero, Nate sabía que probablemente era el momento de salir del juego. Con la presión sobre el equipo de Nate, creyendo que él podría ser responsable del asesinato de Juan, todos los corredores se reunirían en una casa de seguridad al amanecer para empacar todas sus cosas y salir de la ciudad. Pero en lugar de eso, cuando llegaron allí, se pusieron a fumar marihuana, recordando los buenos tiempos. Y justo en ese momento, a través de 4 estados, sirviendo 6 órdenes de arresto, el FBI arrestó a corredores, gerentes, distribuidores, todos, excepto a Nate Norman. Mientras la policía había estado rastreando a Nate Norman desde el asesinato de Juan, de alguna manera había eludido al FBI, la DEA y Seguridad Nacional durante meses, de la misma manera que había evitado a Giovanni. Pero sin Nate, para pagar la fianza de su equipo y todos los honorarios de los abogados, uno por uno, todos comenzaron a delatar a Nate Norman y a revelar toda la operación. Una vez que Nate escuchó que los federales hicieron que el equipo se traicionara entre sí y les dijeron que todos irían a la cárcel por mucho tiempo, a menos que entregaran a todos, Nate Norman se presentó en la comisaría y los policías no podían creer lo que veían. Esperaban a un criminal endurecido, pero encontraron a un chico que solía repartir pizzas. Mientras los federales estimaron que se habían contrabandeado 1,200 kilos, en realidad habían movido más de 80,000 a través de la frontera, obteniendo $32 millones. Apenas salidos de la adolescencia, estos chicos habían avergonzado al gobierno de Estados Unidos y alguien tenía que pagar las consecuencias. Giovanni fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Brendan Butler. Scott y Toffer recibieron 2 años en la cárcel y Nate Norman obtuvo 12 años. En un giro cruel del destino, si no hubiera sucedido todo como sucedió, probablemente Nate no estaría vivo hoy. En estas fechas, Nate Norman ha salido de prisión, maneja un negocio de aire acondicionado y parece que la vida le va bien.